están todos? Otra vez vamos a hacer el programa de manera distinta. Hoy estamos aquí en la calle Regina, frente al café. Estamos aquí desayunando en presencia del ministro Jesús, mejor conocido como Gary. Él viene de la Escuela de Bellas Artes Chicoloapan. Él da clases de teatro, bueno, estudió artes escénicas, da muchas cosas, da teatro, escultura, danza contemporánea. Y él ahorita está trabajando en la Escuela de Chicoloapan, como ya lo había mencionado, con chicos con discapacidad, en su mayoría intelectual o con discapacidad. Y pues otras cosas, es una gran persona, una gran personalidad, y hoy pues vamos a hablar un poco de lo que él ha hecho en cuestión de inclusión con los chicos con discapacidad. Y pues bueno, Alberto, ¿quieres decir algo? No, pues realmente yo estoy muy encantado y sorprendido de tenerlo como invitado. Siempre es bueno aprender y a ver otros panoramas. Como dices tú, lo importante es que hemos roto un esquema y también el protocolo. No soy tan partidario de esas cuestiones de formalidad, pero me parece que inclusive me atrevería a decir que una vez aprende más de lo informal que de lo formal. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, te saludamos. Hola, maestro Jesús, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Y pues esperemos que esta plática sea a beneficio de todos. Claro, y bueno, no sé, maestro, nos quiere platicar un poco más primeramente de usted, qué es lo que hace, y ya después ya entramos de lleno a lo que hace en la Escuela de Bellas Artes con los chicos con discapacidad. Ok, bueno, pues soy un actor experimental y un productor de teatro. Hasta ahorita hemos podido llevar esta tarea a cabo con ayuda muy importante tanto de mi directora como de la organización de maestros a la que pertenezco. Y este es un trabajo pues que nos da el chance de establecer vínculos con nuevas personas para poder platicar acerca de nuestro proyecto de inclusión y de educación alternativa. Claro. ¿Quiere ahondar un poquito más en esto de la educación alternativa y la inclusión? Ok. Bueno, nosotros somos un grupo de docentes que ha trabajado en favor de construir escuelas. Y no decimos construir escuelas en el sentido de buscar los medios vía gobierno, sino de crear escuelas vía pueblo, desde crear los tabiques, desde escarbar tierra, hacer adobes, plantar árboles, crear las cercas de las escuelas, buscar cómo crear las aulas, cómo crear las albercas. Es una escuela de educación integral, por lo tanto, hay artes, hay deporte, hay ciencia, hay tecnología, y todo esto de una forma gratuita. Eso es lo que pretende el proyecto de educación integral. Favorecer el cuerpo, fortaleciendo el espíritu, para lograr tener una mejor comprensión y entonces encontrar la razonabilidad, encontrar la razón y el entendimiento, que son fuente de la inteligencia. Eso es lo que nosotros creemos, que la inteligencia no es la base del éxito, sino el entendimiento y la razón. ¿Qué relación existe entre el arte y la discapacidad? Yo creo que está relacionado, el arte en sí está relacionado con las cosas cotidianas de la vida. En realidad, hablar del arte como sistema de inclusión es meternos en una camisa de 11 varas, ¿no? El arte en sí, por definición, es incluyente, ¿no? Pero el arte en sí, en el sistema capitalista en el que vivimos, es excluyente. Entonces, es una contradicción y una contrariedad muy difícil de trabajar, pero sí se puede. Las técnicas artísticas siempre van a ser en beneficio del humano, siempre van a estar en beneficio de la salud intelectual, física y emocional del ser humano. Pero los sistemas educativos de arte en México están
pues, de alguna forma maleados, dominados por este aborigen llamado capitalismo, ¿no? Que no avanza y que el entendimiento ni la razón capitalista están presentes en su inteligencia, solo en su definición. Pero bueno. Fíjate, te escuchaba, bueno, sí me gustaría hacer este comentario. Yo creo que en el momento en que el arte, de acuerdo al capitalismo, se convierte en esa élite, entre comillas, para mí estamos cayendo en la irracionalidad. De esto que tú estabas hablando de hace un momento, ¿no? De que el arte es una cuestión de razón, ¿no? Entonces, me parece que el contacto del arte y inclusive el conocimiento tendría que llevarte a eso, a la razón, al entendimiento. En el momento en que empieza esa cuestión de exclusión, como tú haces alusión, pues ahí entonces nos colocamos en este punto de irracionalidad, ¿no? Y entonces, por decir, si hablamos de la discapacidad no puede verse traducida en un sinónimo de incapacidad, porque luego mucha gente ve a estas personas, porque son personas, y de momento se piensan que son incapaces de hacer algo. ¿Qué puedes decir tú al respecto de esto? Ahí considero el rasgo cultural, ¿no? El rasgo artístico ya lo comentamos, pero el rasgo cultural es lo que a nosotros nos interesa. Trabajar el hábito del arte, ¿no? Si nosotros pensamos que el arte va a ser una panacea, o que el arte es en sí la panacea universal, la cura de todos los males, pues estamos en un error, ¿no? Entonces, pero la repetición de los buenos hábitos es lo que nos va a hacer crear una cultura de inclusión, ¿no? Y eso es en lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo nuestros hábitos, tanto en aula, tú como docente, los hábitos que tienes con tus alumnos, determinan una postura de ellos en sus piezas, ¿no? Ejemplo claro es, tú como maestro tienes un conflicto con las posturas religiosas, ¿no? Entonces llegas con tus alumnos y tu alumno te dice, es que maestro, yo quiero hacer una escultura de un Cristo. Y entonces es cuando tu cultura no debe de permear el horizonte del niño, ¿no? Porque es muy fácil tú como maestro decirle, ¿sabes qué? Esto es una escuela de arte y no vamos a hacer una crítica social, y el catolicismo siempre ha estado encima de nosotros, y entonces pues rompes unas alas, ¿no? Entonces por eso te menciono la multiculturalidad, ¿no? Entender que tenemos que crear una cultura de hábitos a partir de una multiculturalidad y de una especie de plurireligiosidad, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una creencia y que esa creencia está fundamentada en por qué están vivos. Porque muchas veces los niños con estas capacidades entienden la existencia desde el plano como se los explican sus papás. ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué yo no soy igual al niño que sí corre? Es que Diosito así quiso, ¿no? Es que fue una condición, es que tú eres un angelito que Dios nos mandó. Entonces desde ese sistema cultural en el que el niño está creciendo, pues tienes que diseñar la forma en la que vas a crear un sistema cultural para enseñarles las artes, ¿no? No es una tarea fácil. No, de hecho, como dices tú, quitar esta ideología que ha permeado, ¿no? De ver al sujeto inclusive lo hacíamos antes de esta entrevista formal, de ver al sujeto y prejuiciarlo antes de, y sobre todo, es más interesante, ¿no? Porque tácitamente mencionas este respeto por la diversidad, este respeto por la diferencia. Sin embargo, también se me hace muy interesante que nos compartas cómo puede un proyecto de estos, porque es un proyecto que inclusive se va expandiendo, cómo un proyecto de estos puede ser sostenible. Porque muchas veces las personas piensan que si no es de
de una manera formal entendida como algo reconocido, difícilmente puede darse un paso a la trascendencia. Ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar donde vivimos, ¿no? Y ahí es donde entran las ciencias políticas. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a los niños también que viven dentro de una sociedad y que tienen derechos y que esos derechos tienen que ser reclamados. Sus obligaciones son obvias, ¿no? Derechos y obligaciones en todo sentido, y así tiene que ser para que la democracia funcione, ¿no? Funcione. Pero bueno, en este sentido, ¿cómo vuelves un proyecto de estos sustentable y creíble? Con la participación. Uno, nosotros creemos que no hay educación si no hay familia. Entonces, la educación depende de alumnos, padres de familia y maestros. En ese sentido, la unión de los tres poderes, del poder familiar, del poder individual, que es el alumno, y del poder institucional, que es la escuela, tienen todo el derecho y todo el poder de demandar al gobierno, de demandar las necesidades óptimas para la educación de estos niños. Entonces, ¿cómo se sostiene? Se sostiene con educación también, porque también es un derecho tener acceso a la información, a la claridad de proyectos y a la formación de proyectos, ¿no? Entonces, no muchos sabemos que las escuelas se pueden formar, que las escuelas no las crea el gobierno, que nosotros como ciudadanos podemos crear las escuelas y que tenemos el derecho de demandarle a la SEP desde la infraestructura hasta lo didáctico, ¿no? Que ya es lo último, en lo que piensas en la creación de una escuela, ¿no? La didaxis, ¿no? Pero considero que ahora la reeducación es hacia los padres de familia, ¿no? Y de hecho es un debate en los congresos de docentes, es un debate, ¿no? Y es un debate fuerte. ¿Cómo vamos a reeducar a los padres de familia? ¿Cómo? Porque ellos son los que tienen el poder para cambiar esto y para que las escuelas sean sustentables. Que ya cuando nos adentremos más ahorita en platicarles a todos sobre la escuela, donde trabajo, donde conozco a Lore, donde ella es alumna, cómo funciona esa escuela y la labor que tiene ahí la directora, que tiene una visión interesante de hacer las cosas. Claro. Ya, como usted lo menciona, ya que nos adentremos más, quisiéramos saber cómo fue su primer acercamiento. ¿Fue aquí en la Escuela de Artes de Chicoloapan? Bueno, su acercamiento hacia la discapacidad, o ya había tenido algún acercamiento anteriormente. Okay. Tuve un acercamiento algo efímero, porque trabajaba en Iztapalapa, había un programa, la delegada no fue la delegada, el equipo de la delegada creó un programa que se llama Préndete por tus derechos. Y Préndete por tus derechos era un programa inclusivo de artes y oficios, ¿no? Y entonces llevábamos a las escuelas artes y oficios. Y en una de esas escuelas tenían se llama Musui, que es un módulo de no sé qué, de atención a la discapacidad. Y en ese lugar fue cuando conocí a un grupo de personas en esta situación y empecé a trabajar con ellos, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Pero mi primer grupo formal y de investigación fue con el grupo de tu hermano. Bueno, y nos quiere ya platicar un poco de este grupo, primeramente, o sea, ¿cuál fue su reacción? O sea, ¿cómo han sido las barreras? ¿Qué es lo que ha aprendido o investigado? ¿Qué es lo que ha visto en este grupo? Bueno, primero que nada, quisiera hacer como una mención al esfuerzo
que hacen estos niños. Entonces, chicos, ojalá que vean este video. Y gracias de verdad por el esfuerzo que hacen de levantarse temprano, de no desayunar a veces, de todas esas problemáticas que tenemos para sostener una escuela de este tipo, ¿no? Nos gustaría tener que ofrecerles, por ejemplo, el desayunador, que es muy importante, crear una cultura alimenticia para el aprovechamiento del conocimiento, pero bueno, señores del gobierno, también les recordamos esa situación. Entonces, y lo que quería mencionarles es, ahí se trabaja en base a un legado de la cultura tolteca, que se llama Chucan Nacayotzin Inixtli Inyolotl, que tiene que ver con una concepción de la vida de Inixtli Inyolotl. Y esa concepción tiene que ver con la semejanza que existe entre el bien y el mal, ¿no? Como dualidad, entender las cosas como parte de una misma esencia. Entonces, Chucan Nacayotzin es la forma en la que ellos trabajan, y es teatro, cuerpo divino, un rostro y un corazón. Y esa filosofía se refiere a trabajar con amor, ¿no? Nosotros entendemos el trabajo en base al amor y sostenemos que el amor nos va a hacer pues nos va a sacar adelante en este proyecto, ¿no? Me hiciste recordar, perdón la interrupción, Sí. algo que hacía alusión Juan Vives. Él veía la educación como un acto de amor. Órale. Me hiciste recordar exactamente esto, tinte netamente humanista. Sí, totalmente humanista. Que mi corriente es humanista, por influencia de un maestro comercial. Saludos a mi profe, al maestro Jorge Chuey, maestro emérito de la Universidad Autónoma de México. Y él es un sensei del dibujo y de las artes, pero él me enseñó la corriente humanista y el amor, entonces pues lo tengo que mencionar, ¿no? Sí, ¿no? Porque gracias al maestro Chuey, pues yo entiendo el arte como un acto de amor, ¿no? No como el panfleto. Otra vez regresamos al rollo panfletario y comercial, ¿no? Para salir de eso. Bueno, sí. ¿Qué más? Sí, es que antes de que usted diera los agradecimientos, estaba yo preguntando que cómo fue, o sea, al llegar con este grupo de chicos con discapacidad, cómo fue su reacción, qué barreras como enfrentó, qué retos, cuáles son los resultados que ha tenido, que nos cuente sobre eso. Yo creo que el mayor reto fue el lenguaje, el diálogo, ¿no? Estás acostumbrado, y eso me refiero a la costumbre como un mal hábito, ¿no? Pues ya me acostumbré, ya, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Es un mal hábito, ¿no? Entonces, el primer reto fue inventar nuestra propia comunicación. Por ejemplo, con Jafet, lo conoces, ¿no? Es un niño con síndrome de Down, pero no tiene la capacidad del habla, pero sí del entendimiento. O sea, él sí nos entiende, nosotros no le entendemos a él, ¿no? Y con él creé un sistema de comunicación basado en una técnica de teatro y de canto, que es el canto gutural, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo hablamos. Entonces, todos nos ven y así de, ¿por qué le hablas así, no? Pero él es muy feliz y él encontró una forma de comunicarse con el mundo, ¿no? Y ahora el niño es y ahora sus amigos pues ya existen, ¿me explico? Hacen una emulación. Hacen una emulación, exacto. Entonces, eso es un fenómeno del arte. Y si nos vemos críticos, eso
De verdad, de verdad, de verdad. Eso aquí en Barcelona, en el Louvre de París, en el Metropolitano de Nueva York, eso es arte, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que lleguen ellos y lo entiendan, ¿no? Ustedes son los artistas de Chicoloapan, el pueblo perdido del Estado de México. Órale, esa es su realidad. Ahora, su subjetividad, ¿cuál es? ¿Cuáles son las decisiones y las responsabilidades de sus decisiones como individuos, chavos? Porque de eso depende el futuro de México, de entender la subjetividad de la persona, ¿no? Y esa es una gran misión. Hacer que los chicos sean responsables de sus decisiones, es decir, que aprendan a tomar decisiones, ¿no? Como humanos. Pues sí. Y ya, eso fue el primer reto. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo hacerles ver que son sujetos y que tienen una decisión y una responsabilidad de sus actos y una consecuencia, aparte, ¿no? De hecho, sí. Aparte, sus actos tienen una consecuencia.